Muy bien, estamos entonces grabando ya. Ok, lo que hicimos un poco la semana pasada fue, bueno, ponernos un poco al tanto de en qué andábamos, recuperar este, la memoria de dónde habíamos quedado en el análisis de cristianismo, que pensamos terminar este primer cuatrimestre del año, y vamos a continuar hoy con el análisis de los temas correspondientes. Nosotros habíamos hablado que había un periodo de unos 5 siglos que van del siglo V al siglo X, ¿verdad? En el siglo V, ¿por qué? Porque Roma cae en poder de los bárbaros en el 467, o sea, en la segunda mitad del siglo V, y nosotros tenemos que los siglos esos posteriores a esa fecha, hasta el siglo X, son siglos de invasiones permanentes a la Europa occidental, ¿verdad? Por un lado, de pueblos que vienen de más allá de las fronteras del antiguo Imperio Romano, y que eso se produce sobre todo en los primeros siglos, en el siglo V, VI, VII, VIII, y luego en el último periodo, antes de llegar al siglo X, cuando cede un poco la entrada de pueblos provenientes de los territorios aledaños al imperio, aparece otra nueva amenaza para la Europa occidental, que es la que proviene de los hombres del norte, ¿verdad? Que son originariamente pueblos germanos que se afincaron en la zona de la actual Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, ¿verdad? Y que luego por el Atlántico van a emprender viaje a la conquista de tesoros y territorios en la Europa continental, que está más al sur. Y por lo tanto vamos a tener todos los ciclos de invasiones vikingas, que con los normandos fundamentalmente es donde más penetran por el Mediterráneo, porque los normandos van a ocupar la zona que, bueno, hoy en Francia se llama Normandía, obviamente. Recuerden que de Normandía los normandos van a cruzar a Inglaterra y van a apoderarse de Inglaterra con Guillermo el Conquistador en el 1066, es decir, en el siglo XI, pero también los normandos van a continuar bajando por el Atlántico, van a entrar por el estrecho de Gibraltar y van a apoderarse del sur de Italia. O sea que todo lo que fue luego el reino de Nápoles o el reino de las dos Sicilias, todo eso era propiedad, fue este, fue atacada y fue colonizada por los normandos en su momento. O sea que recién a fines del siglo IX, principios del siglo X, cesan de alguna forma las grandes olas de invasiones que asolaron durante esos 500 años la Europa occidental. Nosotros tenemos que el siglo X históricamente se conoce como el siglo de hierro o el siglo oscuro, porque es cuando Europa está prácticamente agotada de todo ese inmenso ciclo de 5 siglos de problemas, y a partir de ahí se va a procesar realmente un periodo muy importante de renacimiento europeo, que va a conformar los siglos de oro de la Edad Media, de la Baja Edad Media, a partir del siglo X, el XI, el XII y el XIII, que van a ser los siglos de apogeo del sistema feudal, de triunfo de la Iglesia centrada en el papado, de las reformas de la Iglesia, de todas estas cosas que de alguna manera comentamos la semana pasada. O sea que en esos 5 siglos la Europa estaba reducida a procesos culturales muy locales, porque moverse por el territorio era muy difícil, porque uno se encontraba con bandas de distintos orígenes que mataban a todo el que podían, atacaban las aldeas, atacaban los monasterios. O sea que era una inseguridad muy grande que hacía que la gente se moviera extremadamente poco en esa Europa. Ya se había perdido la gran movilidad que caracterizó al Imperio Romano, pero el Imperio Romano tenía su sistema de carreteras, tenía sus fuerzas armadas que custodiaban todo esto. Bueno, eso fue desapareciendo gradualmente y las poblaciones quedaron muy aisladas las unas de las otras. Aparte, Europa estaba muy cubierta de bosques, había poco territorio dedicado a la agricultura, por lo tanto no había alimento suficiente para mantener una población muy alta. La población en estas épocas en Europa es bastante pequeña. Recién se va a producir un aumento significativo de población a partir del siglo X, cuando aumentan las superficies cultivables y hay más producción de alimentos, lo cual produce el renacimiento europeo. O sea que en ese contexto, ¿verdad?, de enorme inestabilidad,
de desarrollos en lo local, básicamente porque se habían perdido todo lo que implicaba una red centralizadora como tuvo el Imperio Romano. Bueno, todo eso cubre este periodo de tiempo, y para el cristianismo también va a ser un periodo muy difícil, porque por un lado está sometido permanentemente al ataque de poblaciones que vienen de fuera del Imperio Romano, que tienen como religión sistemas paganos, el 99% de ellos, totalmente ajenos y totalmente opuestos al cristianismo, y aquellos que entran con algún barniz de cristianismo, porque son poblaciones que han estado muy cercanas al imperio y han cultivado relaciones comerciales y culturales con el imperio, algunas vienen ya cristianizadas. Pero lamentablemente la mayoría no vienen cristianizadas según el rito romano, que es el ortodoxo occidental, sino que vienen catequizadas en una visión del cristianismo herética, considerada herética por el rito romano, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque en fines del siglo II, principios del siglo III, se produce en el universo cristiano una de las más importantes herejías, que es la arriana. Arriana, que proviene del obispo Arrio, que fue un obispo muy importante del siglo II, que, bueno, la idea que él desparramó por el mundo cristiano y que muchos hicieron suya, fue contraria a la doctrina de la Trinidad, que luego el Concilio de Trento en el 325 va a dejar impuesta como visión oficial de la Iglesia Católica Romana. Aquello que siempre hablamos del combo, ¿verdad? De Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo conformando una sola unidad divina, que por lo tanto todos son eternos, todos han surgido al mismo tiempo y todos son lo mismo, ¿verdad? Bueno, a esto Arrio se opone totalmente por considerar que sí el Padre es el originario y el divino, pero que Jesús es una divinidad secundaria en el sentido de que deriva del Padre. Bueno, es un problema teológico que va, como un sapito, va a andar saltando por la cristiandad prácticamente hasta la actualidad, porque en la actualidad todavía hay sectas socinianas o arrianas por ahí. Pero bueno, el tema es que cuando el concilio de Nicea en el 325 condenó la herejía de Arrio como un pensamiento apartado de la ortodoxia, se persiguió a las comunidades cristianas que tenían esta idea. Y muchos de los dirigentes de estas comunidades o de los practicantes se fueron fuera del imperio, fuera del límite del imperio, que a esa altura luego ya tenía una iglesia oficial y una religión oficial que era la cristiana de rito romano. Entonces, algunas de las poblaciones que entraron de más allá de los límites del Imperio Romano, entran con la concepción cristiana del arrianismo y por lo tanto es herética para el culto dominante romano. O sea que para la Europa occidental no solo tener que enfrentarse con ideas paganas totalmente, sino con un cristianismo que es considerado herético para la teoría dominante romana. ¿Ok? En esta época, el arte, junto con todas las manifestaciones de la vida cultural y el pensamiento europeo, está muy disminuido, muy de bajo perfil. Se han perdido los grandes relatos artísticos o los grandes estilos artísticos que provienen de la antigüedad clásica, de los griegos y de los romanos, y bueno, estamos como en la pandemia, ¿verdad? Cada burbuja hace lo que puede, ¿verdad? Cada lugar queda como una pequeña burbuja aislada en un mundo muy hostil y muy complejo, y los desarrollos culturales que tiene cada una de esas burbujas es muy pequeño, es muy relativo, comparado con la magnificencia del periodo anterior y comparada con lo que luego va a ser el gran renacimiento de la Edad Media y luego el renacimiento propiamente dicho. Vamos a ver unas imágenes correspondientes a estos 5 siglos de casi oscuridad y las poquitas cosas que nosotros podemos rescatar relacionadas con el cristianismo. Vamos a ver hoy unas imágenes que tienen que ver con España y con Italia, con el norte de Italia, y la semana que viene vamos a ver unas que corresponden a Francia, Alemania e Inglaterra, que cubren estos 5 siglos de desastre, ¿verdad? Voy a compartir pantalla. Y vamos a OK. Ustedes tienen en pantalla, supongo, imagen.
háganme sí con la cabeza, por lo menos ven la imagen en la pantalla, muy bien, perfecto. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la España visigótica, la España de los visigodos. Los godos fueron uno de los tantos pueblos invasores que entraron al imperio. Primero se afincaron en la zona de Germania y en Francia. Los francos los expulsaron de su territorio y ellos cruzaron los Pirineos hacia el sur y ocuparon la península ibérica y centraron su reino en la ciudad de Toledo. Ahí fue la capital del reino visigodo. Pero el reino visigodo en España tuvo solamente 2 siglos de existencia, porque desde el 507, que comienza el periodo visigodo, termina cuando se produce la invasión musulmana en el 711. O sea que son 2 siglos prácticamente de presencia visigoda. Los visigodos fueron, muy poquito después de ingresar a España, catequizados en el rito romano. O sea que son cristianos ortodoxos y, por lo tanto, el arte que van a producir es un arte que está dentro de los cánones de la cristiandad católica romana. Quedan muy poquitos restos de esa España visigoda, porque obviamente no se olviden que luego desde el 711 hasta el siglo XV, hasta 1450, que cae Granada, España está sometida a la guerra de conquista y de reconquista, o sea que obviamente que hay mucha destrucción y quedan muy pocos vestigios de esa época. Esto que vamos a ver hoy, que es un plano de una iglesia que es visigótica, es San Pedro de la Nave, se llama esta iglesia, San Pedro de la Nave, está en la provincia de Zamora, y era la iglesia de un monasterio, ¿verdad? Quedó la iglesia solamente, que es una iglesia típica de esta etapa de penuria de la cristiandad, como vamos a ver ahora. Es una edificación muy humilde, muy pequeña, tiene 3 naves, tiene una forma casi de cruz latina, ¿ven? De cruz de 4 brazos casi iguales, y recuerda las construcciones basilicales romanas porque tiene esta última parte donde está el altar, que era donde en las basílicas romanas se sentaba el magistrado, ¿verdad? Para impartir justicia. Muy bien. Esta es la planta. Vamos a ver una imagen de la iglesita de San Pedro de la Nave. Ven que es una construcción muy pequeña, muy maciza, está hecha en piedra arenisca roja, sin argamasa, pequeñísimas aberturas, como ustedes ven, son casi como las saeteras de los castillos medievales, porque las iglesias en esta época no solo eran lugares donde se oficiaba el culto, sino que también servían de refugio a las comunidades cuando atacaban los bárbaros. O sea que esto lo vamos a ver bien claro con las iglesias que se construyen en la zona germana, por ejemplo, donde esta característica defensiva está muy clara en la construcción. Pero acá lo que nosotros vemos es una iglesia... ¿Sí? No se ve nada. No se ve porque ¿Cómo? están en pantalla total. Están todas las ¿No se imágenes. ve? No. Ah, está, ok. Entonces vamos a dejar Estás de en compartir pantalla pantalla. total, entra en una imagen sola. Sí, sí, Porque te se entré en ven una todas. imagen. Ya. Vamos a corregir esto. Vamos a intentar corregirlo porque abrí, ay Dios, esperen que voy a abrir la parte de imágenes. No se puede minimizar a Zoom durante la grabación, maldita sea. Bueno, entonces vamos a tener que ir imagen por imagen, qué desastre. ¿Ustedes ven ahí la imagen? No. ¿Ven la imagen ahora? No. No. ¿No la ven? ¿Ahora no la ven? Dejaste de compartir. No, porque dejaste de compartir. Ok. Ya. Esto de empezar otra vez es como empezar a aprender otra vez. Vamos a compartir otra vez. Pero compartir pantalla tengo. Ay. A ver. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar porque ya abrí mal para compartir y tengo que cerrar para volver a abrir. O sea que, por favor,
vamos a retomar el... Y yo no sé, a ver, ¿cómo lo arreglo? La otra vez, a ver, vamos a intentar arreglarlo. Qué lío, ¿eh? ¿Qué hiciste, Andrés? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Ahí no ven la imagen? No. Maldita sea. Tarán, tarán. Ahí ven todas, obviamente. No veo nada. No, nada. No vemos ninguna. No ven ninguna. Pantalla Andrés, de Bueno. WhatsApp. no estás compartiendo pantalla, Andrés. Perdón, no estás compartiendo la pantalla, te vemos solo a ti. Vamos a ver, sí. Yo le di compartir, Ahora sí. ¿ahí la ven? Ahora sí. Ahora sí, se ve grande. No, yo apreté compartir pantalla, pero se ve que apreté mal y yo di por supuesto que estaba compartiendo. Pero bueno, no vieron la imagen anterior tampoco. No. Bueno, ok. No, la de plano, Ahora- no importa, no importa. Ahora estamos entonces. Bueno, Dejala. ok. No, esa es la planta que yo les contaba Iglesia. de la iglesia y ahora está. Claro, yo le había dado, pero no me di cuenta que no había compartido. Y ahora sí, entonces ahí tienen eso que yo les decía, esa edificación tan de bajo perfil, muy chiquitica. Bueno, esto es la pista exterior de San Pedro de la nave y vamos a ver algunas imágenes del interior. Esta es la nave central. Ven que hay muy escasa ornamentación. Nosotros no encontramos pintura mural, no encontramos mosaicos, no encontramos prácticamente nada. Apenas los capiteles de las columnas están adornados, pero están adornados con elementos vegetales o de animales. Porque el alto clero visigodo era de la teoría de que no debía usarse la imagen como vehículo de explicación del dogma. Eran muy puristas en esto, ¿verdad? Se asemeja mucho a la posición que adoptó el pueblo judío, que luego adoptará el Islam, respecto a la no utilización de la imagen con fin religioso. Pero obviamente eso era lo que pensaba el alto clero, pero el pueblo, que no sabía leer y que no entendía mucho lo que le contaban los sacerdotes, pronto empezaron a pedir imagen, para que la imagen pudiese decirles algo más a ellos. Y luego vamos a ver cómo los visigodos también tienen que producir imagen para que sirva de libro de imágenes para la gente. Muy bien. Acá tienen otra imagen de la... Este es el crucero de la iglesia, es decir, donde se cruza la nave horizontal con la vertical. Esto que ven acá en el fondo son dos cuartitos que tiene a cada lado del brazo pequeño de la cruz, que son unas especies de sacristías. Y acá ustedes ven un poquito mejor el capitel. ¿Ven cómo tiene imágenes geométricas, arabescos, ese tipo de cosas así? Pero estas cuatro columnas, que son las que se encuentran donde se unen las dos naves, sí tienen imagen de personas. Acá hay una y acá hay otra. Ustedes la van a ver después más grande, porque son las únicas imágenes de seres humanos que aparecen en esta iglesia. Acá ven una imagen de las columnas de la tribuna. Ven que son prácticamente geométricas, ¿no? Ni siquiera están las columnas corintias de la antigüedad clásica, que tanto en Grecia como en Roma se usaban con las hojas de acanto y todo esto. No, acá es de una frugalidad y de una geometrización casi absoluta. Hay muy poco elemento de ornamento, solo lo estructural. Y acá ven una imagen, bueno, de una de esas sacristías, ¿verdad? Esta es la nave principal, y acá a los dos costados del brazo pequeño de la cruz están estos dos lugares donde se guardaban los elementos del culto y todo lo demás. Aparte, esta zona, esta sacristía y la de enfrente, la zona que está en el medio, que es el coro, y el altar, que es lo que está acá, esto estaba solamente para uso de la clase sacerdotal. El pueblo no podía entrar acá. Y muchas veces había una construcción en madera o en piedra o en reja que separaba esta parte del resto de la nave central, que era donde iba la gente normal, que no era clériga.
Incluso estaba muy jerarquizada esa gente que estaba ahí, porque por un lado estaban los hombres, por otro estaban las mujeres, por otro estaban los catecúmenos, es decir, los que ya estaban recibiendo instrucción religiosa, y por otra los peregrinos. La sociedad visigótica estaba muy jerarquizada y mantenía muy a rajatabla las divisiones estamentarias de la sociedad. Ahí te sale la cabeza como cabeza. Desactivemos el audio. Muy bien. Lo que les voy a pedir es que desactiven los audios, por favor, porque si ustedes comentan, se oye lo que están comentando. Muy bien, esta tiene otra imagen de la nave central. Ven que es muy angostita también, ¿verdad? Entra un banco nada más. Es una iglesia muy pequeñita. Y acá tienen una imagen, ven, de las escasas imágenes de personajes que hay. Las 4 columnas tienen a 4 apóstoles. Este es San Pablo. Es San Pablo. ¿Por qué sabemos que es San Pablo? Porque este personaje tiene en la mano un rollo de pergamino, lo cual hace alusión a las epístolas de Pablo, que fue el vehículo fundamental por el cual se asentó el rito romano en el cristianismo, ¿verdad? Es toda la labor incesante de Pablo en comunicación con las otras comunidades cristianas para imponer su visión del cristianismo, que es la base del rito romano, como vimos el año pasado. Ven que estamos muy lejos de lo que es una escultura griega o de lo que son las estupendas esculturas, retratos, bustos del Imperio Romano, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, estamos en eso es lo que yo digo, esas pequeñas burbujas locales donde se perdió todo el contacto con las grandes narrativas artísticas y estilísticas del pasado, y cada pueblito, cada lugar, bueno, hace lo que le sale, lo que puede. Se perdió el contacto con los grandes ciclos de arte general. Muy bien. Estas iglesias, que eran muy pobres, ¿cómo se ornaban? Bueno, se ornaban con esto que ustedes ven acá. Esto que ustedes ven acá forma parte de uno de los tesoros arqueológicos más importantes de España, que es el tesoro de Guarrazar. Guarrazar con Z. Guarrazar, que es una localidad. Guarrazar, ¿verdad? El tesoro de Guarrazar. El tesoro de Guarrazar se encontró escondido, enterrado en la tierra. Es un conjunto impresionante de coronas votivas, que es esto que vemos acá, ¿ves? Las coronas votivas, estas cosas, y de cruces, todo en oro y piedras preciosas, que se encontró enterrado en la zona cercana, en la zona norte de España. Se supone que esto pasó mucho en la antigüedad, ¿verdad? Cuando amenazaba un ataque de algún invasor o de alguna población enemiga, muchas veces las riquezas de esa localidad se juntaban y se enterraban, se escondían para que no fuesen tomadas por el invasor. Y muchas veces, bueno, capaz que mataban a los que habían escondido el tesoro, nadie sabía dónde estaba, y muchas veces hay muchos europeos que van a plantar un balbón en el jardín y se encuentran abajo un tesoro como este. Bueno, esto se encontró en España en el siglo XIX. La gente que lo encontró, bueno, todavía el concepto de patrimonio nacional no estaba demasiado claro. Mucho de este material lo vendieron a los plateros de Toledo para que lo usaran como material para su trabajo. Por suerte los plateros de Toledo tuvieron mejor criterio y reconstruyeron la mayoría de las coronas que conformaban el tesoro, porque estaban separadas por piecitas, las volvieron a armar, y de alguna forma ese tesoro pasó a formar parte del patrimonio español. Una parte, de todas maneras, se vendió a franceses y terminó en París. Está en París, en uno de los museos parisinos, no me acuerdo en cuál exactamente. Y el tesoro de Guarrazar está en el Museo Arqueológico de Madrid. Es una de las muestras más importantes del arte antiguo español. Si cuando van a Madrid no conocen este museo y estas piezas, les recomiendo que vayan a verlas porque vale la pena. Estas coronas tienen 50-60 centímetros de alto, son grandes, ¿verdad? Y era lo que se colocaba colgado de la techumbre de los templos para adornar sobre todo la parte central, la parte cercana al altar. Y eran coronas votivas, eran coronas de ofrenda
que hacían los reyes visigodos y los grandes dignatarios de la iglesia o los grandes terratenientes a la iglesia, ¿verdad? Los abades y todo esto. Entonces, si nosotros miramos en las coronas, casi siempre está puesto el nombre del oferente, del donante, como vamos a ver ahora en esta, que es la corona de Recesvinto, del rey Recesvinto, que es la más importante de todas. O sea que verán que las iglesias son muy despojadas, pero todo el rito y la liturgia que se realizaba en el interior era con ornamentos muy ricos, porque normalmente las cruces, unas se colgaban del techo, otras pendían de las coronas, como estas, pero también había otras que colocadas sobre varas o sobre, no digamos caña porque no había caña, pero sobre palos, sobre varas que normalmente estaban recubiertas de metal precioso, abrían las procesiones, ¿verdad? Eran las cruces que iniciaban el cortejo procesional o iban delante del obispo, detrás del obispo, etcétera, etcétera. Muy bien. Acá ven una imagen de la corona de Recesvinto. La corona de Recesvinto, por supuesto, es en oro, tiene zafiros, perlas y tiene pasta de vidrio coloreado, colocado en estas especies de celdillas, que es una típica técnica de orfebrería tardorromana, de la última parte del periodo romano, que como ven no se perdió del todo el contacto con la tradición antigua. Es, por supuesto, todas las cadenas, todo está hecho en oro y en cristal, y bueno, es de una hermosura esta corona total. Y acá ven que de la corona penden unas cadenitas con letras. Y estas letras dicen en latín Recesvintus Rex Offeret. O sea que el rey Recesvinto la ofreció. Todas esas letras son estas que dicen eso. Recesvintus Rex Offeret. Y acá tienen zafiros y perlas, y estos son cristales de amatista, las que tienen aquí abajo. Y acá ven muy bonita la cruz que pende del centro de la corona, que también está adornada con pasta de vidrio, con perlas y con piedras preciosas. Acá tienen una imagen más cercana, ven las letras acá, Recesvintus, dicen, y muchas veces ven el trabajo tan interesante de la orfebrería. Normalmente los pueblos invasores, los pueblos provenientes de fuera de las lindes del imperio, eran excelentes en la metalurgia y en la orfebrería. O sea que por eso hay estos trabajos extraordinarios. Muchas veces ven esta especie de celdillas que tienen las letras, como un cloisonné, que vamos a conocerlo luego como cloisonné, esta técnica. Estas celdillas se cubrían con pasta de vidrio, de colores. Igual que acá, ven, esta parte es con pasta de vidrio. Muy bien, es de una riqueza asombrosa, es una pieza extraordinaria, y acá tienen también parte de ese tesoro. Ven las cruces, cuán ornamentadas pueden llegar a ser, las cruces pequeñas, las que penden de las coronas, e igualmente las grandes cruces que abren las procesiones o que están en el entorno de los grandes dignatarios eclesiales y reyes. ¿Verdad? Es un tesoro muy importante. Luego se encontró otro tesoro similar en España, no de tanta riqueza, pero muy bueno también, en Torre Don Jimeno, que es otra localidad del norte de España. Y bueno, esto está todo en el Museo Arqueológico. Pero para que vean, digo, porque a veces uno, mirando la iglesita que vimos, uno puede pensar que el cristianismo de esa época era un cristianismo muy deslavado, pero sin embargo no, ¿verdad? Una liturgia realizada en ese edificio tan ascético brillaba con todo esto, más el ropaje de los dignatarios, que también los visigodos utilizaron mucha joyería para sostener y para adornar su vestimenta, como vamos a ver ahora. ¿Ven? Esto que ustedes ven acá es una fíbula, es decir, un alfiler de gancho, le llamaríamos nosotros ahora, bastante grande, hecha en cloisonné con pasta de vidrio, que representa un águila, que es uno de los animales heráldicos típicos de los visigodos. Por eso el escudo de Toledo, si ustedes recuerdan, tiene dos águilas, que vienen del trasfondo visigodo
de Toledo como capital del reino visigodo, antes de ser la capital luego de los Austrias, cuando se produce todo lo siguiente en la historia española. Y los escudos, y el águila forma parte también del escudo actual español. El águila remite a esta vieja tradición visigoda española. Muy bien. Acá tienen para ustedes, señoras, para ir alguna vez al teatro, igual les cortan la mano. Si se ponen unas pulseritas como estas, o un collarcito como pero que da idea de, primero, de la maestría de los orfebres visigodos, el refinamiento que tienen en el decorado y en el manejo de los metales preciosos, y como en estos collares y todo, bueno, eso contrapesa un poco eso tan frugal de los templos visigodos. Muy bien. Abandonemos ahora España y vayamos al norte de Italia. ¿Qué pasa en Italia? En Italia, en esta época, recuerden que en el 467 cae el imperio y empiezan a entrar los vándalos, son los que logran saquear Roma en ese año 467, con Alarico a su frente, pero después de los vándalos vienen muchos otros, ¿verdad? Los alanos, los hunos, y yo siempre digo en broma los otros, todos esos vienen ahí, y finalmente los godos también entran, ¿verdad? Porque los godos van, una rama va hacia Francia, España, otra baja hacia Italia, y en Italia van a recibir la denominación de ostrogodos, no visigodos como en España, sino ostrogodos. Y los ostrogodos, que entran en el 488, es decir, que 21 años después de la caída de Roma, entran al territorio, van a establecerse en la parte, llamémosle veneciana actualmente, de Italia, la parte esa norte, del norte hacia el este, del noreste de Italia, ¿no? Donde se van a centrar en la ciudad de Rávena, donde van a tener su capital. Y Teodorico es uno de estos reyes que entra, como yo les comentaba al inicio, que entra cristianizado, pero entra cristianizado con una doctrina herética como el arrianismo. Teodorico, rey de los ostrogodos, es arriano y manda construir, inicia la construcción de un templo en Rávena entre el 490 y el 505, que es este templo que nosotros estamos viendo acá, que la denominación actual es Iglesia de San Apolinar el Nuevo. San Apolinar el Nuevo. O sea que si nosotros viajamos hoy a Rávena, la vamos a encontrar como San Apolinar el Nuevo. En su época original, cuando la hizo Alarico, se conocía como Iglesia del Salvador. Y luego los godos fueron cristianizados, el arrianismo fue desterrado, y esta iglesia pasó a ser de culto y de rito romano. Y de alguna manera entra poco después Rávena bajo dominio bizantino, en el 540. O sea que nosotros tenemos nada más que 35 años de una Rávena ostrogoda. Luego va a ser una Rávena bizantina. Cuando nosotros viajamos ahora a Italia y vamos a Rávena, y nosotros visitamos el principal templo de Rávena, que es San Vitale, es típicamente y plenamente bizantino, ya del periodo posterior al 540. Por eso este templo es tan interesante, porque es un templo justamente de esas pequeñas décadas pertenecientes a los ostrogodos. Y entonces nosotros vamos a ver ahora cómo es este templo. Ya después, enseguida de los ostrogodos, van a entrar los lombardos, también, que es un pueblo proveniente del norte, es el que le va a dar nombre a la Lombardía, a la zona norte de Italia. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, Andrés, No. yo Graciela. Sí, gracias. Acá. Pregunta, Sí, venía siguiendo, pero
esta iglesia no es la que pasó ahora al final que dijiste a los bizantinos. San Vitale no es esta, es otra. No, no, Es San esta. Vital no es esta. San Vital no Está. es, esta es justamente del periodo inmediatamente anterior a que la zona caiga en poder de Bizancio. San Vital Ahí va. ya se hace en periodo bizantino. O sea que Bueno, esa esta es no tenés típicamente foto. bizantina. Exacto, es típicamente bizantina, pero la vamos a ver cuando veamos Bizancio, pero en este momento lo que estamos viendo Ah, es esta San Apolinar, que es ostrogoda, de está. este Ok, periodo gracias. intermedio. ¿Ok? Muy bien. Sí. Buenas tardes, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Buenas tardes, Andrés. ¿Qué querías preguntar, por favor? No, te quería saludar, Andrés. Buenas tardes. Por Dios, mi amor, estamos en el medio del tema, o sea que te agradezco el saludo, pero no es necesario que lo hagas en la mitad de la historia. Ok, muchas gracias y bienvenida. Bueno, Gracias. escuchen. Vuelvo a San Apolinar. Si nosotros la vemos de afuera, ya podemos ver la diferencia que hay entre aquella pequeña iglesita visigoda que vimos recién y este templo ostrogodo. Acá ya encontramos un campanile, un campanario separado del edificio central, como va a ser tradición luego en la Italia posterior, que vamos a encontrar baptisterios y campaniles separados del cuerpo del templo. Un templo hecho en ladrillo, por supuesto, no en piedra, pero mucho más importante, más grande, aberturas mucho más importantes, lo cual le va a dar mayor luminosidad al templo, y unas medidas mucho más importantes. Porque, oigan, esta iglesia era la iglesia que correspondía al palacio del rey Teodorico, era la iglesia palatina, o sea que era importante. Vamos a ver su interior, y ya una vista al interior nos lo puede mostrar, ¿verdad? Acá no hay esos pilares toscos que tenía la iglesia anterior que vimos, sino que acá hay esbeltas columnas en mármol, ya recuperamos los capiteles corintios de la vieja tradición romana, y nosotros vemos que todo el templo, al igual que todos los grandes templos de Rávena, son unas joyas del arte musivo. Musivo con B corta. El arte musivo es el arte de los murales, de los mosaicos, perdón, el arte de los mosaicos. Y los artistas que realizan los mosaicos se denominan musivaras. No son ni pintores ni escultores, son musivaras. La tradición de los mosaicos, que viene de la antigüedad griega y romana, se va a conservar en Europa solamente en Roma y en Bizancio. Pero como es una técnica enormemente compleja y cara de realizar, casi siempre se va a reservar para la ornamentación del ábside de los templos. Y el resto de las paredes de los templos normalmente van a aparecer cubiertas por frescos, por pintura. Sin embargo, en Rávena la mayoría de las grandes iglesias están cubiertas de mosaicos, digo, de pies a cabeza, prácticamente. Esto que nosotros vemos acá, que es la nave principal de San Apolinar, y las dos naves laterales, que son pequeñas, sirven casi para la circulación solamente, nosotros vemos que las paredes de la nave principal están con amplios ventanales para dar luz al interior y presentan unos ciclos enormes de mosaicos en 4 registros horizontales. Un primer registro, que es el que aparece en los intercolumnios, que tiene unos medallones donde están representadas diversos santos y profetas de la iglesia. Y también todo decorado, todo esto con mosaicos. Y los medallones representan a esas figuras. Luego tenemos un gran friso principal, que ahora les paso a explicar lo que es, pero todavía no. Y luego hay el tercer registro está conformado por estas figuras que aparecen entre las ventanas, y un último friso, esto lo vamos a ver en detalle, y un último friso con unas pequeñas rectángulos trabajados en mosaico. Muy bien. El friso central, hay uno acá y otro del otro lado de la nave, uno a la izquierda y otro a la derecha, estaba con imágenes que pertenecían a la herejía arriana. Acá tenían representados a toda la corte del rey Teodorico y todos los dignatarios eclesiales arrianos.
Por lo tanto, cuando la Iglesia pasó al rito católico, estas partes del mural se modificaron todas, ¿verdad? Se sacaron las antiguas y se hicieron nuevas imágenes correspondientes al rito católico. Esto fue unas décadas después o sea que no hay mucha diferencia de tiempo entre el original en estilo arriano y este que ya es en estilo católico. Estas dos partes de acá se mantuvieron en el original con el cual se levantó la iglesia. ¿Por qué? Porque estas son imágenes de santos y por lo tanto estos no tomaban partido ni por los arrianos ni por los católicos, eran anteriores, o sea que no importaba. Y todas estas imágenes de acá representan imágenes de la vida de Cristo, por lo tanto tampoco daban lugar a problemas. Lo que se reformó fueron los dos grandes frisos del segundo registro, que ahora los vamos a ver detalladamente. Muy bien, acá ven una imagen, no es una pared curva, es por la forma como está tomada la foto, ¿verdad? Es una foto panorámica y por eso aparece curva. Este es un muro plano. Según ustedes entran a la iglesia y se paran frente al altar, esta es la pared de la izquierda. La pared de la izquierda, que representa fundamentalmente la procesión de las vírgenes. ¿Ven? Todas estas figuras que están acá. La procesión de las vírgenes empieza al costado de la puerta de entrada, con un gran fresco, que ahora vamos a ver cuál es. Luego se desarrolla toda la procesión, y la procesión converge en estos frescos finales, que son la Natividad. Ahora la vamos a ver en detalle también, la Natividad. Acá vemos al niño Jesús en brazos de su madre, rodeada de arcángeles, los Reyes Magos ofrendando al Salvador, y las vírgenes que llegan con diversas ofrendas, emulando a los Reyes Magos para honrar al Señor, ¿no? O sea que todo el ciclo de la izquierda es la procesión de las mártires que van a unirse a los Reyes Magos en la adoración del niño. Acá ven claramente los diversos santos que hay en la pared superior, y acá ven claramente las escenas de la vida de Cristo, que están todas separadas por escenas iguales, que son una bóveda con dos palomas y una cruz. Es decir, esta es la casa de Dios. La casa de Dios simbolizada en el domo de la iglesia, con las dos palomas del Espíritu Santo y la cruz como instrumento de salvación. Y entre medio de cada una de estas hay distintas escenas, que ahora vamos a ver algunas, de la vida de Jesús. Todo esto está con paño de oro, obviamente los mosaicos, por eso son tan caros. El dorado refulge, ¿verdad? Cuando le da el sol es como entrar a un relicario de estas iglesias, es espectacular. Muito bem. Acá vemos una imagen apaisada de esa misma pared, ¿verdad? Ven acá claramente cómo están las columnas y encima aparecen los tres registros. Acá se ve parte del techo, que es artesonado, pero este techo sí es muy posterior. No es de esta primera época, que era un entablamento normal, pero luego sí, más adelante fue más decorado con este tipo de casetonado. Acá ven una imagen de la procesión que está frente a la de las mártires, a la de los vírgenes, que es la procesión de los mártires. La procesión de los mártires también arranca a la derecha de la puerta de entrada y va hacia el altar mayor, donde empieza con una imagen específica y termina con otra, que son las que vamos a ver ahora. Lo curioso de esto es que los mártires todos llevan en sus manos la corona del martirio. Pero como verán, la corona del martirio no la sostienen con las manos desnudas, sino que las manos las tienen envueltas en el ropaje, ¿verdad? Para separar lo que es divino, porque la corona es el símbolo de la muerte y de la ofrenda de la sangre de los mártires, igual que la ofrendó Jesús, ¿verdad? Es decir, está ya en un plano superior, en un plano espiritual, y por lo tanto la corona representa la muerte en martirio y la entrada al reino de los cielos, y está totalmente separada de la carne, que es lo que queda. Muy interesante el detalle. Todas las imágenes de los santos son prácticamente iguales, muy hieráticas, que luego va a ser un rasgo muy seguido por el arte oriental bizantino. Y bueno, y acá vemos también algún medallón, ven, con imágenes
de santos y profetas de la Iglesia. Sigamos. Acá tienen una imagen preciosa del mosaico de los Reyes Magos. Verán que tienen en la parte superior el nombre de los Reyes Magos, tal como los conocemos: Baltasar, Melchor y Gaspar. Está la estrella que guió a los Reyes Magos de Oriente al lugar de nacimiento de Jesús. La procedencia de Oriente está marcada por los gorros frigios de los reyes, que es el gorro típico de los persas, y también por algo exótico como son las palmeras. Y también la vestimenta es muy exótica, ¿verdad? Estarían a la moda ahora con estos leotardos animal print que se usan tanto, ¿verdad? Estarían bárbaros ahora estos muchachos, no tendrían ningún problema. Y ahí van con el oro, el incienso y la mirra a ofrendar al niño recién nacido. Y acá ven la imagen a la cual confluye esa procesión de vírgenes y los Reyes Magos, que es la imagen del niño Jesús sostenida por la Virgen. La Virgen en este momento, no se olviden que estamos al inicio del siglo VI, todavía no está el culto mariano desarrollado en todo su esplendor, como va a estarlo a partir del siglo X. La Virgen básicamente oficia casi que como una silla más. Es el trono del niño, ¿verdad? Su única función es presentar al niño. Todavía no tenemos a la Virgen intercesora y a esa figura tan importante que es la Virgen María en el culto católico. Eso va a ser más adelante. Acá, ¿por qué? Porque todavía en estas épocas, a nivel teológico, se está discutiendo mucho cuál es la figura de María. ¿Cómo debe ser considerada María? Está todo el tema de la Inmaculada Concepción, del tránsito de la Virgen, en fin, una cantidad de temas que con el correr de los siglos van a ir, la doctrina las va a ir estableciendo, pero en este momento todavía no está asentado el culto y el papel de la Virgen dentro del esquema religioso cristiano católico. O sea que por eso nosotros nos vamos a encontrar que en la Edad Media muchas veces las representaciones de la Virgen son casi que si le sacáramos y dejáramos el sillón sería casi lo mismo, ¿verdad? Es algo muy hierático, muy, sirve como para presentar al niño. Y recordar, obviamente, al cristianismo que ese niño encarna por un milagro que realiza el Espíritu Santo en ella como ser humano. Muy bien. Tiki. Veamos una imagen del ábside, de la parte donde está el altar mayor. Es una cúpula también en mosaico que presenta como elemento central una gran cruz, que la gran cruz es el instrumento típico de la salvación, y aparece una imagen de Cristo como pastor de hombres. Cristo apacentando a los fieles, ¿verdad? Esa imagen fundamental, que es una de las imágenes más características de Cristo, Cristo como pastor de hombres, ¿verdad? Aquel que junta el rebaño disperso del Señor y lo prepara y lo lleva a la salvación. Muy bien. Acá tienen, entonces, acá tienen la imagen de la cual, parte el cortejo de mártires. Entrando a la derecha encontramos este gran mosaico que representa el palacio de Teodorico. No tengan en cuenta que esta iglesia es la iglesia del palacio, ¿verdad? Ustedes ven que acá dice en latín palatium, palacium. Este es el palacio de Teodorico, y nosotros vemos atrás del palacio algunos edificios de la ciudad de Rávena. En este lugar, especialmente en estas hornacinas que ahora están ornamentadas con unas cortinas, y acá, ¿ven? Acá había una imagen del rey Teodorico, que obviamente lo sacamos vendiendo boletines de acá porque era arriano, y lo cubrimos por un paño de color. Y acá se pusieron unos cortinados. Había miembros religiosos y civiles de la corte arriana de Teodorico, y por lo tanto fueron sacados todos, y fueron suplantados por estos cortinados. Pero les quedaron algunas erratas en este cambio de imagen, ¿verdad? Porque no tiraban toda la pared. Los mosaicos eran muy caros. Por eso a veces hay cambios de color que denotan donde se sacó la figura anterior y se colocó una nueva. Pero acá, si se fijan,
Vamos a tratar de agrandarla. Acá, esto que ven acá, es una mano. Es una manito que seguramente el personaje que estaba acá tenía apoyada la mano en la columna. Y la mano quedó ahí, como una fe de ratas, de que acá había otra cosa que fue cambiada. Conclusión, se eliminaron todos los personajes arrianos de la corte y se sustituyó por este tema. Bárbaro. Este es el mural hacia el cual converge la procesión de los mártires. Es una imagen de Dios, de Cristo en majestad, rodeado de arcángeles. Es un Cristo ya resucitado y que sostiene en sus manos una ampolla de cristal que contiene sangre. Esto nos hace acordar a la ampolla de San Genaro, allá en Nápoles, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque este es un símbolo de que es la sangre derramada de Jesús el vehículo de la salvación y de la redención del género humano, que a través del vertimiento de la sangre de Cristo es redimida de sus pecados y se le abren las puertas de la salvación. O sea que esto es un discurso auténticamente romano, ¿verdad? Ya de la interpretación ortodoxa romana del cristianismo, que suplantó, por supuesto, a todo lo que había antes arriano. Muy bien. Y esto que ustedes ven acá es el mural, el mosaico del cual parte la procesión de las vírgenes. Es una imagen que refiere al puerto de la ciudad de Rávena. Al puerto que se llama, acá dice Chivi, ciudad Classis, ciudad de clase con doble S, que era el nombre del puerto de Rávena. Era el puerto más importante del Adriático, tenía un enorme movimiento mercantil, por eso lo eligieron los ostrogodos como centro de su reinado, y por eso lo van a tomar los bizantinos para dominar el tránsito marítimo del Adriático. Y acá se ven las murallas de la ciudad, la rada del puerto, con 3 barcos protegidos por las 2 torres que resguardan la entrada del puerto, y acá algunos edificios emblemáticos de la ciudad de Clase. Muy bien. Sigamos entonces, faltan 3 o 4 nada más. Acá tienen de las imágenes de arriba, del último registro de mosaicos, están muy separadas de la nave donde la ve la gente, o sea que hay en algunos mosaicos que hay detalles que no se terminaron, porque, por ejemplo, hay ovejas que no tienen patas, porque de abajo no se perciben. Entonces el Musibara no perdió tiempo en ponerle las patitas a las ovejas, porque desde donde lo veía el participante del rito litúrgico no se notaban. O sea que bueno, en esta imagen de la vida de Cristo nosotros vemos la última cena. Y acá volvemos a una perspectiva antigua donde la figura principal es más grande que las figuras secundarias, que aparecen apiñadas en torno a este pescado, que como todos sabemos es el símbolo de Cristo, entre otras cosas. Muy bien. Acá tienen uno, acá tienen otro que es el prendimiento de Jesús, cuando Jesús, luego de recibir el beso de Judas, es prendido por los integrantes mandados por el Sanedrín de Jerusalén para que lo traigan a juicio. Es prendido y es llevado a presencia del Sanedrín que lo va a juzgar. Y acá vemos una imagen muy interesante, que es cuando ya juzgado por el Sanedrín y condenado a muerte, se le conduce a Poncio Pilatos, al gobernador romano, para que éste lo enjuicie. Y recordarán que acá, y está la imagen clarísima, cuando Poncio dice lo del famoso lavarse las manos, ¿verdad? Y decir que él no es el responsable del vertimiento de la sangre de este justo. Acá se cimenta de forma gráfica un tema que empezó a rodar en estos siglos, que es el cargo principal del cristianismo contra la comunidad judía, que es el deicidio, es decir, es el pueblo judío el que ha matado a Dios. Es el principal cargo que fundamenta todos los desmanes
y barbaries que se cometen contra el pueblo judío a todo lo largo de la historia, dado que como asesinos de Dios merecen ser perseguidos, castigados, torturados y matados eternamente. Cosa que va a pasar cada vez. Todas las cruzadas hacia Oriente, cuando pasaron por las distintas poblaciones, las saquearon y mataron a toda la población judía. E infieles, por supuesto. Pero a todos los judíos aprovecharon, los limpiaron a todos siempre, ¿verdad? Esta anatema contra el pueblo judío, recuerden, el cargo de deicidio, fue levantado por uno de los últimos papas, recién en este siglo, fines del siglo XX. No me acuerdo si fue Juan Pablo II o alguno de los posteriores, pero fue en los últimos años del siglo pasado que se levantó el cargo de deicidio y se pudo establecer así, con mayor énfasis, el diálogo ecuménico de la Iglesia cristiana con todas las iglesias del resto de las confesiones, ¿verdad? Que creo que fue Juan Pablo II, pero es un tema a chequear porque no me acuerdo exactamente. Muy bien, esta es la última imagen del día de hoy, que nos da una idea de ese periodo de 5 siglos que va entre la caída del imperio y la aparición de lo que va a ser el primer lenguaje común a todo el occidente cristiano, que va a ser el románico, como estilo artístico, que va a coincidir con el apogeo del sistema feudal, con el inicio de la imposición del papado frente a los poderes temporales del emperador germano y de los reyes cristianos de los países del resto de Europa, y que va a ser la cúspide de la religión cristiana en esta época de la Baja Edad Media, de los siglos XII y XIII, XI, XII y XIII, que van a alumbrar el románico y el gótico como estilos artísticos. Muy bien. Antes de terminar, dejemos de compartir pantalla y por favor, preguntas, comentarios, etcétera. Habiliten su sonido los que quieran, por favor, comentar o preguntar algo, así lo podemos. O los dormía todos o no se oye nada. Andrés, por mi parte yo Sí. quiero agradecerte y como siempre es sumamente claro, lo que he hecho es ir tomando pequeñas notas para hacer luego investigaciones, pero tu exposición clarísima y así, más que muy agradecida. Gracias, Mónica. Yo espero ser claro porque son temas demasiado enrevesados, pero bueno, espero lograrlo. Y si no, ustedes me van a preguntar, me dicen, esto que explicaste que no entendimos nada. ¿Cómo es la cosa? ¿Alguna otra pregunta? Claro. Exactamente. Bueno, va. Sí, Clarísimo Laura. todo. Muy interesante. Todo muy Laura, ¿tú interesante. quieres preguntar algo? Ya lo dijo la compañera antes, dice muy buena, los mosaicos es algo excepcional, así que nada, no sé si felicitarte algún alabo más, pero tenés el arte de felicitar ser nada. Laura, una cosa, después cuando te acuerdes, cambia tu nombre, porque apareces como Andrés. Bueno, por eso, no sé, Y los compañeros van a pensar que soy yo, pero en versión pelito corto y negro. O sea que después cambiate el nombre y ponete, aunque yo también te lo puedo cambiar. solamente era eso. Renombrar, te voy a renombrar Voy ya. a preguntar, Sí, Pregunta, quedamos sí. los dos iguales. pregunto. Oigo. ¿Tú fuiste, Andrés, Eddie. tú fuiste a esa iglesia, a esa de los mosaicos? Sí, hace mucho tiempo, o sea que se acuerda más la imagen que yo veo que la que recordaba. ¿Por qué, Eddie? ¿Siguen tú mismo sacaste las fotos? No, yo ya dejé de sacar fotos en mis viajes, porque la verdad que se encuentran mejores fotos sacadas con las mejores condiciones de luz y de cámaras y de todo. En internet hay imágenes de lo que uno quiera, y siempre sacadas mejor que las que saca uno. Eso es obviamente. Ok, Cierto, sí. sí, tienes razón. ¿Alguna otra cosa que Tengo una quieran pregunta. preguntar? Sí, Teresa.
quiero saber a qué hora era el Zoom, porque yo entré a las 4, pero parece que... Porque No, no era estuviste la así. semana pasada, claro. No estuviste la semana pasada donde yo avisé que lo cambiaba de 3 a 4. Y de repente no viste el mensaje tampoco en el WhatsApp, que también se puso el cambio de horario. Yo les bueno, aconsejo a todos que perdón, siempre perdón. revisen De el 4 a WhatsApp. 3. Fue al revés, de 4 a 3. 4. No, de 3 a 4 no. De 4 Ah, estaba de 4 y ahora pasó a está. 3. Sí, de las De 4 4 a pasó a las 3. 3. Perdón, ¿Y pero queda igual en lo tres? vas a poner en YouTube. Sí. Sí, Igual está ya lo grabado vi. y va a pasar al grupo. Así que quédate tranquila, Teresa. Bueno, gracias, ¿Alguna otra perdón. pregunta? No, ¿Queda tranquila. para siempre a las 3? Una pregunta. Lucía, sí, va a quedar a las 3. Sí. Bueno, Andrés, una Sí, pregunta. Nair. Como yo entré tarde, ¿me puedes decir qué iglesia era y en dónde estaba? La última que estábamos viendo es San Apolinar el Nuevo, en la ciudad de Rávena. Ah, gracias, Andrés. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Muchas gracias. La verdad que muy claro todo. Bueno, muy bien, Muy gente. buena Entonces, clase, como espero que siempre. pasen una Bueno. linda semana, que disfruten de este tiempo bonito de siempre de marzo. Y bueno, nos estamos viendo Igualmente. la semana que El viene, jueves ¿ok? siguiente. Un abrazo Hasta grande el a todos. jueves. Gracias. Chao. Que te vaya bien. Muchas Hasta el gracias, jueves. Andrés. Hasta el Muchas jueves. gracias. Chao, Chao. chao.